Hoy en el recuento, último teaser del Mate 30, te hablaré un poco sobre él. Además, Apple invertirá $1,000 millones en la India y abrirá su segunda tienda en México. OnePlus revela ya el diseño final de su modelo 7T. Google le sigue los pasos y revela el diseño final del Pixel 4. Y para terminar, Oppo presume ya su carga rápida de 65 watts. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Estamos como siempre listos para informarte de todo lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. ¿Qué te parece si antes, como todos los días, me acompañas a revisar los resultados de la encuesta del video pasado? Te pregunté si crees que Samsung debería seguir burlándose o atacando al iPhone o no. La mayoría piensa que sí. Yo estoy de acuerdo, aunque pienso que debería ser coherente también, porque viste que hace tiempo borró los comerciales donde se burlaba de que el iPhone no tenía jack, y es que después Samsung misma quitó el jack. Entonces en eso creo que debería ser coherente. Si se va a burlar de algo del iPhone es para que nunca más lo quite. Pero bueno, vámonos a la primera noticia. Se ha revelado ya el último teaser del Huawei Mate 30. Falta solamente un día para que conozcamos qué es lo que Huawei presentará en Alemania. Y bueno, sí, ha habido demasiadas filtraciones, entonces ya muchas personas dan por hecho características de este dispositivo. Sin embargo, te invito a que no te tomes las filtraciones como un hecho, sino fíjate lo que pasó con el iPhone, que según las filtraciones iba a tener ciertas funciones y que a la mera hora no las tuvo, y varios de hecho todavía piensan que el iPhone sí tiene esas funciones porque se la pasaron viendo filtraciones y ya después no vieron la información oficial. Entonces, bueno, yo sabes que por eso no te cuento de filtraciones. No me gusta darte información que de repente podría ser que ya simplemente no es verdad. Entonces, esto sí que es oficial, el último teaser, donde se ven unas bolitas rojas, azules y blancas que como que están formando un círculo y después son atraídas hacia otro círculo de luz. Yo considero esto enfocado a la cámara como que estaba un poquito oscuro y se iluminó un poquito más. Pensaba que era como que representando al sensor con rojo, azul, pero me hacía falta el verde y el amarillo, que son los colores que Huawei utiliza en sus sensores precisamente para incrementar la capacidad de iluminación a pesar de condiciones muy oscuras. Pero bueno, tú déjame otra vez en los comentarios tu interpretación. ¿Qué crees que esté queriendo decir Huawei con estos símbolos que está incorporando? Ayer me decían varios que tal vez hablaba de una cámara lenta, de resistencia al agua. En fin, ya mañana te estaré contando todo lo que Huawei haya presentado, todo el resumen de ese evento, así que asegúrate de estar suscrito. Pasemos entonces a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Apple, que según The Times of India está a punto de invertir una cifra millonaria en aquella región, para ser específicos $1,000 millones junto con otras empresas, para empezar a hacer ya los mismos dispositivos en esa región y de esa manera reducir los costos, ya que como sabes sale más caro fabricarlo en otra región y después pagar el transporte, pagar impuestos y más. Así que Apple parece que quiere competir un poquito más fuerte en esa región, y con esto lograría reducir un poco sus precios o tratar de ajustarlos para que no sean tan elevados. Así que Apple se suma a varias empresas que ya están instalando ahí fábricas con este mismo fin de reducir los precios. Es un mercado que ha sido muy disputado y competido para lograr reinar en él, y Apple tiene muy bajas ventas en comparación con los otros fabricantes, entonces parece que quiere retomar un poquito de ventas en esa región. Y otra región en la que Apple se está enfocando, al parecer, será México, porque ya está a punto de abrirse su segunda tienda. La fecha de apertura es el viernes 27 de septiembre. Esta tienda está ubicada en Polanco y su apertura será a las 5 de la tarde. Así que si vives en la Ciudad de México y eres fan de Apple, seguramente estarás contento y feliz de que esta tienda oficial, a la cual Apple le denomina Flagship Store, sea abierta en Ciudad de México. Y recuerda que esta tienda no solamente es como que te vende productos de Apple y ya, sino que también te ofrece experiencias, además de un buen servicio al cliente. Entonces está de maravilla. Pasemos a la siguiente noticia. Ahora toca hablar de OnePlus,
Y es que ya te estaba yo contando hace rato que no te cuento de filtraciones. Sin embargo, ¿qué hacer cuando una marca se autofiltra? Entonces esto ya se toma como información oficial. Así que OnePlus ha decidido revelar el diseño final de su dispositivo, a pesar de que falta poco más de una semana para conocerlo ya en cuanto a especificaciones y más detalles oficiales. Sin embargo, repito, han decidido mostrarlo ya al público con un degradado en tonos azules y negros. Además también de mostrar la triple cámara en el círculo que tenemos ahí en la parte de atrás, parecido a las apuestas de Motorola, de algunos Nokia. Entonces, como sabes, este dispositivo será el OnePlus 7T. Detalle curioso, si todavía no lo sabías, OnePlus tiene una estrategia, digamos, similar a la de Apple, donde Apple, por ejemplo, presentaba el iPhone 4 y después el 4S y al siguiente año el 5 y al siguiente año el 5S. Resulta que OnePlus se inspiró totalmente en Apple, ellos mismos lo dijeron en uno de sus eventos, pero como el nombre de la marca es OnePlus o uno más, decidieron que iban a usar la letra T porque está después de la S en el abecedario e iban a seguir la misma estrategia. Así que tiene tiempo que vemos, por ejemplo, el OnePlus 5, después 5T, al siguiente año 6, después 6T y así. Así que finalmente toca el OnePlus 7T con el nombre totalmente inspirado en Apple, pero con el toque de la marca. La siguiente semana será la presentación de este dispositivo que siempre se espera tenga especificaciones top de gama alta a un precio reducido. Vamos a la siguiente noticia, porque Google siguió los pasos de la misma manera. ¿Qué hacer cuando Google se autofiltra? Google ya reveló muchísimas cosas sobre el Pixel 4, además de las que se han filtrado de forma no oficial. Así que en esta ocasión ha publicado ya un anuncio en Times Square donde se ve absolutamente todo. Dice: hey Google, pon un recordatorio para el 15 de octubre. Y es que ese día, como ya te contaba yo el día de ayer, será la presentación oficial de estos dispositivos. Seguramente habrá más, no solamente nuevos Pixel, sino más novedades made by Google. Y vaya cosa curiosa que estamos viendo con esta imagen, lo notas bien, inspirado totalmente en el iPhone, con una colocación cuadrada en la esquina de las cámaras, aunque eso sí, los círculos de las cámaras no están tan parecidos al iPhone, pero definitivamente seguro será un diseño que estaremos viendo implementado en diversos fabricantes que siempre se inspiran en Apple. Parece que Apple, a pesar de no ser muy líder en innovación recientemente, siempre impone tendencia en cuanto a los diseños. Creo que es un aspecto que no podemos negar. Y vámonos a la última noticia. Toca hablar de Oppo, un fabricante que mencionamos constantemente por aquí, a pesar de que no está distribuido de forma global. Es un fabricante chino que ya tuvo un intento de llegada a México, pero después fracasó y se decidió regresar. Bueno, pues esta marca también ha decidido adelantar una característica de su próximo dispositivo, nuevamente autofiltrándose, digamos. El dispositivo será el Oppo Reno Ace y va a tener una carga de 65 watts. Entonces ya están anticipando esto. Vaya a poder al momento de cargar con cable. Hasta el momento lo más rápido que habíamos visto me parece que eran como 45 watts más o menos. En este caso ya 65. Va a lograr cargar un dispositivo en 25 minutos de 0 a 100 teniendo una batería de 4000 mAh. Entonces es impresionante ya la velocidad de carga que estamos logrando ver en el mundo Android. En Apple y en iPhone todavía vemos cargas, digamos, lentas. 18 watts no es una carga rápida, muy rápida que digamos. Corrijo, la carga más rápida que habíamos visto en Oppo era de 50 watts, que ya es una carga muy rápida, pero parece que quieren seguir mejorando. Pero además también presumen su carga inalámbrica de 30 watts. Oppo va comandando la carretera, al parecer, en esto de la carga rápida. Entonces, como ahora estamos viendo que incluso la carga inalámbrica está incrementando, ¿qué te parece si participas en la encuesta y me dices si te gustaría utilizar la carga inalámbrica rápida o no? Y es que en el pasado una de sus principales desventajas era precisamente que no era una carga muy rápida. La carga inalámbrica normalmente es muy lenta, a pesar de que algunos fabricantes le ponían el nombre carga rápida inalámbrica, seguía siendo bastante lenta. Actualmente ya vemos potencias interesantes en la carga inalámbrica, así que me gustaría conocer tu opinión. Y con esto hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado y ya lo sabes, mañana nos vemos con el resumen de todo lo que Huawei hable en su presentación, así que te espero.